Para que entre nosotros como iglesia tengamos unidad, ¿no? No es necesariamente que, es bueno que comamos juntos, es bueno que hagamos cosas juntos, pero finalmente esas cosas no son las que nos unen. Lo que nos une es, como dice Juan 17, la palabra del Señor es la que nos da una unidad, es en la que repito, tenemos diferentes formas de pensar, diferentes perspectivas, pero finalmente cuando llegamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios está en claro, ¿no? Y nos pone una unidad de pensamiento. No mis ideas, no tus ideas, sino como la misma Biblia dice, la mente de Cristo, ¿no? La Biblia dice ahí en Hechos 2:42 que los discípulos, ¿no? Aquellos cuando se estaba generando la iglesia, cuando estaba empezando a crecer la iglesia, dice que todos ellos, los discípulos, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones. Había cosas en las que perseveraban y una de ellas era la comunión. Ellos perseveraban en la comunión unos con otros, en el estar juntos. O sea, la comunión es algo en lo que hay que perseverar. La comunión implica situaciones difíciles que pueden hacer que estemos divididos. Así que la comunión no solo se da, ¿no? La comunión no es algo que espontáneamente se da, sino la comunión se persevera, se trabaja. Esta palabra koinonía, en la que quiere decir que tenemos cosas en común, ¿no? Entonces yo me esfuerzo por tener cosas en común con mis hermanos. Y parte de las cosas que dice Hechos 2:42, en las cuales hay que perseverar y que perseveraban los discípulos del Señor, la iglesia, era la doctrina de los apóstoles, la enseñanza. Ahora, otra vez, algo en lo que hay que perseverar, algo en lo que hay que tener, darle suma importancia es la doctrina. ¿Qué creemos? Y eso veíamos la semana pasada, como la doctrina, como el creer las mismas cosas, por supuesto, el creer lo que dice la palabra de Dios es lo que nos da unidad y es en lo que hay que perseverar y esforzarnos, ¿no? La palabra de Dios, como te decía hace unos minutos, no que pensemos igual, sino qué piensa Dios, qué dice Dios, qué es lo que Dios expone a través de su palabra. Y hoy justamente es lo que estaremos viendo en esta mañana. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar estudiando. Cosas como iglesia que nos unen, veíamos, es la doctrina que creemos. Como iglesia creemos, repito, que la Biblia es la palabra del Señor. Abre por favor tu Biblia en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta a Timoteo 3. Vamos a leer desde el versículo 14 para entender un poquito el contexto. Segunda Timoteo 3, versículo 14. Y dice así, el apóstol Pablo, escribiéndole esta carta, una carta importante, una carta
no que las demás cartas, por supuesto, no sean importantes, pero quizá de las últimas palabras del apóstol Pablo a Timoteo, a la iglesia, en unas condiciones en las que el apóstol Pablo eran complicadas, difíciles, ¿no? En la cárcel. Y desde esa situación, él sabiendo que ya estaba próximo quizá a morir, le escribe estas palabras, repito, importantes y muy relevantes a su discípulo y amigo Timoteo. Le dice así, versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Quiero llamar tu atención en este verso, dice, persiste en lo que has aprendido. ¿Te acuerdas que te decía de perseverar? Perseverar en la doctrina. Ahora el apóstol Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, aquellas cosas de las que Timoteo está convencido, ¿no? Persiste en tu convicción, persiste en aquello lo que tú has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿De qué le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice persiste en eso? Le está hablando de las escrituras, le está hablando de la Biblia, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Podemos ver en este verso 15, que las Sagradas Escrituras, que la Biblia, que tú y yo también tenemos hoy en nuestras manos, nos pueden hacer sabios y son importantes, dice aquí, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que la trascendencia, la importancia de persistir en esto, de la Biblia, de que tú como discípulo del Señor tengas una Biblia, la leas, seas enseñado y seas enseñado por maestros, por supuesto, los discipulados, etcétera. Pero también tú, tienes que abrir la palabra de Dios, venir y ser enseñado por el mismo Señor, por el Espíritu Santo. Es importante que lo hagamos. Versículo 16, ahora sí. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra sea perfecto está hablando de que sea completo, de que tú tengas todo lo necesario, de que tú tengas todas las herramientas necesarias y preparado, dice aquí, para toda buena obra. ¿Traes tu Biblia? ¿Traes tu Biblia? Yo no sé, a lo mejor la traes de manera digital o traes tu libro de manera impresa, no lo sé, pero traer nuestra Biblia, tener nuestra Biblia, como hemos visto, es de vida o muerte. Y repito, es algo en lo que hay que perseverar, hay que trabajar, esforzarnos de gran manera, porque, como decíamos al principio, estamos convencidos que la Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia es la palabra de Dios, entonces es importante hacer caso, escucharla y, como te decía, perseverar. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos por este domingo, un domingo más en casa, Señor, un domingo más en el que la familia de la fe, nosotros, pero todas las iglesias en todo el mundo se congregan hoy con un propósito que es escuchar tu voz, tener comunión unos con otros, honrarte, alabarte, Señor. Así que hoy es un día feliz, un día en el que estamos contentos, Padre, porque estamos obedeciéndote, Señor, estamos teniendo comunión unos con otros, Señor, y lo que queremos hacer también es perseverar en tu palabra, ser enseñados, aprender entre nosotros, por medio de nosotros mismos, aprender, porque queremos, Señor, ser perfectos, ser completados y estar preparados para toda buena obra. Señor, gracias por tu palabra y abre, Señor, nuestro entendimiento para que hoy podamos, Señor, escuchar tu voz y atesorar tus palabras. Gracias te damos en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Algo importante para poder determinar en que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es su fuente, es de donde proviene la palabra de Dios, ¿no? Si bien el Señor usó, como vamos a estar viendo, autores humanos involucrados para poder escribir estos 66 libros y en diferentes épocas, la evidencia que la misma Biblia declara, la evidencia que algunos teólogos la llaman la evidencia interna. ¿Cuál es la evidencia interna? Repito, la evidencia que está incluida o dentro de las mismas escrituras. Hay evidencia externa que también señala esto, todo lo que hay alrededor, evidencia histórica, científica, no sé, de muchos tipos. Y hoy nos centraremos en la evidencia interna, lo que la misma Biblia dice con respecto de sí mismo. La evidencia interna, la misma Biblia declara que esta es inspirada por Dios, es inspirada por Dios. La inspiración, entonces, es la forma en la que Dios nos ha dado su palabra, como decíamos, a través de hombres, ¿no? Pero de manera y en un lenguaje en el que nosotros pudiéramos recibirla y entenderla, ¿no? Esto no es que hizo a los autores que como robots ellos estuvieran escribiendo, o solamente como un dictado, como alguien dictándole a alguien, ¿no? Nada más alguien como escuchando y escribiendo, ¿no? Porque, como podemos ver y hemos visto en la Biblia, hay diferentes tipos de vocabulario, ¿no? Cada autor imprimió su personalidad, el contexto, muchas cosas. Podemos ver el carácter del apóstol Pablo, podemos ver el carácter del apóstol Pedro. Hay diferencias, ¿no? Entonces, como decimos, no es que ellos hayan de manera automática como recibido y escrito, sino que la inspiración tiene que ver en que Dios venció cualquier tendencia al error que hubiera en las palabras humanas, usando su lenguaje, usando su contexto, pero sin error. Sin error. Lo que está escrito en la Biblia es lo que Dios quiere que esté escrito en la Biblia, a pesar y usando, repito, el lenguaje, el contexto, las situaciones de cada uno de estos hombres, porque ellos escribieron las palabras precisas de Dios. Así que la Biblia tiene un autor divino. El autor de la Biblia es Dios. 2 Timoteo 3:16 dice, vamos a volverlo a leer de manera completa, este verso. Seguramente te lo sabes de memoria. Si no te lo sabes de memoria, te invito a que te lo aprendas. Es un texto fácil, creo, de aprender. Pero dice así, versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y vamos a empezar por el principio. Aquí este verso dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, ¿no? A lo que los teólogos llaman también una inspiración plenaria y verbal. No nos vamos a detener tanto en estos términos teológicos, pero bueno, los teólogos le llaman una inspiración plenaria y verbal. ¿Pero qué quiere decir esto? La palabra todo, o qué quiere decir que la inspiración es plenaria y es verbal. Te voy a leer una definición de un diccionario de las palabras griegas que se usaron en la Biblia, ¿no? El diccionario Vine dice así: esta palabra toda o todo quiere decir, significa el conjunto de un objeto, el conjunto de un objeto, o sea, no una parte en especial, no solo una parte, sino el conjunto,
todo lo que involucra ese objeto. Significa la totalidad de las personas o cosas a las que hace referencia, ¿no? Cuando yo digo todos mis hermanos de la iglesia, no me estoy refiriendo a una persona nada más o a algunos de ustedes. Cuando yo digo todos los hermanos de la iglesia de Vida Nueva para el Mundo, de Vida Nueva Nesa, somos los que estamos aquí. Es la totalidad sin excluir a ninguno de nosotros. Así que cuando la Biblia dice toda la Escritura es inspirada por Dios, quiere decir que todo lo que tenemos en nuestras Biblias, es inspirado por Dios. No algunas partes, no solo algunas partes, sino, repito, todo lo que la Biblia involucra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene un autor, y ese autor es Dios mismo, usando, como vamos a ver más adelante, algunos hombres que Él mismo eligió y preparó para este efecto, para que su palabra hoy pudiera llegar a los que estamos aquí. Toda la Escritura, todas sus partes, todas las partes de la Biblia fueron dadas por inspiración divina. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, le está diciendo a Timoteo. Juan Calvino, este gran hombre, decía estas palabras con respecto a la inspiración divina. Él decía: debemos tratar a la Biblia como si escucháramos a Dios hablando audiblemente. Debemos tratar a la Biblia como si escucháramos a Dios hablando audiblemente. Es decir, lleva el mismo peso de autoridad, como si Dios mismo fuese escuchado dando las palabras de la Escritura. Así, hermano, cuando tú todas las mañanas vienes y abres tu Biblia, no estás haciendo la tarea del discipulado, no estás haciendo la tarea que alguien más te encomendó, sino, hermano, déjame decirte, estás escuchando a Dios mismo, ¿no? A veces tomamos de menos la lectura de la palabra de Dios. A veces no le damos la importancia necesaria que tiene, ¿no? A veces la leemos pues el domingo porque pues está aquí, y el domingo, o quizá el domingo y en el discipulado que estamos tomando, por supuesto leemos ahí la Biblia, ¿no? Pero, como te decía al principio, si la Biblia es la palabra de Dios, es importante escuchar a Dios. Dios te está hablando, así que no retrases y no rehúses el oír a Dios, ¿no? Toda la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios y toda ella es útil para tu vida, para redarguirte, para instruirte, para enseñarte, para exhortarte. La Biblia es Dios mismo hablando a tus oídos y hablando a tu corazón. Debemos, como decía Juan Calvino, debemos tratar a la Biblia como si escucháramos a Dios hablando audiblemente. Dios escribió, Dios usó, como te decía, estas palabras, usando a ciertos hombres, pero es Dios hablamos. Entonces, cuando la Biblia dice toda la Escritura es inspirada por Dios, es cada parte de la Escritura, cada parte de la Biblia lleva el peso de la autoridad de Dios. Cada parte de la Biblia, cada parte de la Escritura lleva el peso de la autoridad de Dios. ¿Quieres que Dios te hable? A veces sentimos que Dios se ha olvidado un poco de nosotros, ¿no? A veces sentimos como que Dios no me habla, ¿no? Como que quisiéramos que Dios, o quisiéramos tener esa certeza de que Dios nos está hablando, ¿sabes? Pues en tus manos hoy tienes la certeza de que Dios está hablando a tu corazón, de que Dios se encargó que de manera milagrosa tantos hombres escribieran el mensaje, el libro más atacado,
pero finalmente hoy lo tienes íntegro en tus manos. Históricamente se ha tratado de terminar con la Biblia, pero milagrosamente hoy lo tienes en tus manos, ¿no? Mucha gente ha procurado cambiarlo, mucha gente ha procurado que no esté, destruirlo, mucha gente ha procurado desvirtuarlo, desprestigiar la Biblia, poner a la Biblia a la altura de cualquier otro libro. Pero, como te decía, la misma evidencia interna de la Biblia, pero no solo esa, aún la evidencia externa, lo que está alrededor de la Biblia, nos dice que la Biblia es la palabra de Dios y que es un milagro que la tengamos aquí. Apenas hace algunos años, me acuerdo que llegaron a la escuela donde estudiaba unos predicadores y regalaron Biblias. Entraron al salón y nos regalaron Biblias a una escuela grande y nos regalaron Biblias y fui testigo con tristeza de muchos tirándola a la basura, y no solo eso, sino prendiéndole fuego a las Biblias dentro de los botes de basura, asegurándose de no solamente tirarla, no solamente desecharla, sino de destruirla. Sabes que esto históricamente ha pasado con la Biblia, pero hoy el Señor la ha preservado para que la tengas, repito, de una manera milagrosa. Así que cada una, como te decía, de sus partes lleva el peso de Dios hablando, de la autoridad de Dios. Regresa tu mirada ahí a 2 de Timoteo 3, versículo 16. Ya vimos toda la Escritura, ¿no? De esta manera, como decíamos, plenaria y verbal. Toda la Escritura dice, inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a centrar ahora nuestros ojos en esta expresión, inspirada por Dios, inspirada por Dios. A veces nosotros tenemos la idea o el concepto de inspiración como que un hombre toma inspiración, por ejemplo, de la mujer a la que ama, o se inspira en el cielo, o se inspira, pero finalmente es un hombre hablando y el talento de un hombre inspirado en algo, ¿no? Reflejándolo en un libro, una pintura, música, en alguna expresión humana. Pero esta palabra inspirado es una palabra griega, la palabra griega theopneustos, que significa aire, en resumen, y theo, Dios, que está haciendo una alusión o está diciendo a una respiración de Dios. O sea, Dios está respirando. Y siendo mucho más precisos en esta expresión, Dios está exhalando o soplando, ¿no? En el proceso de respiración tenemos dos partes. Yo respiro, inspiro, y ahora exhalo, soplo, ¿no? Inspirado quiere decir exhalado. Toda Escritura ha sido exhalada o soplada, podemos decir, de parte de Dios. No con el tipo de inspiración que nosotros entendemos, ¿no? Sino Dios mismo exhaló. Dios exhaló, sopló, dictó para que los escritores humanos pudieran escribirlo, ¿no? Teniendo, como te decía al principio, pudiendo superar el reto, digamos, de que el hombre pudiera equivocarse, ¿no? O trascendiendo su humanidad, ¿no? O sea, no fue tan importante, se sobrepuso a la humanidad de los autores, pero al ser exhalada por Dios, entonces, como dice la Biblia de ella misma, ha sido escrita, dictada, soplada por Dios. Hombres fueron escogidos, como te decía al principio,
¿no? Y preparados para esta labor. Pero no es que los hombres hayan decidido ellos un día, hoy voy a escribir un libro, hoy voy a escribir una carta de iniciativa propia, sino que ellos fueron, repito, escogidos por Dios. Ve por favor a Romanos 9:16. Yo te voy a leer la traducción en lenguaje actual en esta ocasión. Pero bueno, es lo mismo que dice tu Biblia Reina Valera, pero para efectos de esta enseñanza creo que es útil esta versión. Romanos 9:16 en la traducción del lenguaje actual dice: así que la elección de Dios no depende de alguien que quiera ser elegido. Una vez más te leo. Así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo, más bien depende de que Dios le tenga compasión. No es que ellos levantaron la mano, no es que ellos dijeron, sí, lo voy a hacer, yo me pongo en la brecha, yo decido hoy escribir, como te decía, sino Dios, la elección no dependió de los hombres, la elección no dependió de Pablo, de Pedro, de Moisés, ¿no? La elección ha dependido, la elección de esos hombres para estos fines, para los fines de cumplir el propósito y la voluntad de Dios, ha sido de Dios mismo. Y Dios mismo preparó a estos hombres, preparó su corazón, preparó las circunstancias, las situaciones para que, repito, sobreponiéndose a las dificultades que podían haber tenido ellos, ¿no? Humanas, porque un hombre, por supuesto, es incapaz de transmitir ¿quién conoció la mente de Dios? ¿No? ¿Quién puede decir, yo tengo ese mensaje de Dios y conozco la mente de Dios, entonces puedo escribir? No es así. Dios eligió, Dios vio quién pudiera escribir lo que Él mismo estaba exhalando, lo que Él mismo estaba diciendo, ¿no? Sí, sin duda, nosotros tenemos un lenguaje limitado, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea equivocado. Un autor pone un ejemplo, ¿no? Lo voy a poner a algo que nosotros conocemos. Puedo decir, la avenida Zaragoza está, no sé, por la avenida Zaragoza pasa el metro, ¿no? Si yo digo esto, te puedo hacer alguna referencia, ¿no?, de la avenida Zaragoza, pero con esto no te estoy dando toda la idea de la avenida Zaragoza, ¿no? No te estoy diciendo hay un Electra, un restaurante, un McDonald's, un Soriana, ¿no? Solamente con ese lenguaje limitado te estoy diciendo, conozco la avenida Zaragoza, ¿no? Eso no es una mentira, ¿no? Es algo limitado, pero no es una mentira. Así que en el lenguaje humano nosotros podemos hablar de Dios y nosotros no tenemos la mente de Dios para tener toda la comprensión que tiene Dios de los asuntos o de las cosas, ¿no? Entonces, en un mensaje limitado, pero cierto e inspirado por Dios, el Señor ha usado ese lenguaje y a esos hombres para que nosotros pudiéramos recibir su palabra, su propósito, su voluntad para nosotros. Entonces, el que la hayan escrito hombres no hace que sea menos o que no sea verdadera, ¿no? Sí, repito, con un límite de lenguaje que no abarca toda la comprensión que tiene Dios de los asuntos, pero cierto, verdadero, oportuno, y es lo que tú y yo necesitamos. Y es lo que Dios quería revelar, ¿no?,
Algunas cosas permanecen ocultas, que están fuera de nuestro alcance. Pero bueno, entendemos que Dios no quería revelarnos esas cosas. Lo que Dios quería revelar es lo que está en su palabra y es, repito, lo que nos es útil, como leíamos en la primera carta a Timoteo, ¿no? En la segunda carta a Timoteo, ¿no? Ahora, algo importante que nosotros debemos considerar es si la palabra de Dios, si la Biblia es inspirada por Dios y trae su mensaje, entonces nosotros sabemos que en ellas está la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. El concepto, la palabra teológica que se ocupe son la palabra de Dios o las escrituras son autoritativas, ¿no? En resumen esto supone autoridad. Es como cuando tú vas al doctor, por ejemplo, ¿no? Tú vas al doctor y el doctor te dice, me duele la garganta. Entonces el doctor dice, pues tienes una infección, ¿no? Y tienes que tomar antibiótico y vas a tomar y te receta algún antibiótico, ¿no? Tú vas al doctor porque supones que este doctor tiene autoridad para determinar y saber que tienes una infección y cuál es el medicamento que debes tomar, ¿no? Vamos al doctor porque sabemos que él es la autoridad, ¿no? En eso, ¿no? Le hablas a un abogado porque supones que él tiene la autoridad que le da haber estudiado su carrera, su experiencia para mostrar que es experto y poder hablar de manera sabia o entendida sobre algún asunto. Entonces, nosotros sabemos que las palabras de Dios, que la Biblia es autoritativa porque tiene la inspiración de parte de Dios. Entonces, determinando que la Biblia es la palabra de Dios, concluimos que la Biblia tiene la autoridad de parte de Dios o la autoridad de Dios. Como te decía, la Biblia de diferentes maneras en su evidencia interna, lo que dice la Biblia de ella misma, nos habla y nos dice de esta autoridad. Por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a través de la Biblia, tú puedes leer expresiones o frases como así dice el Señor, ¿no? La misma Biblia dice, así dice el Señor. Cientos de veces los profetas podemos leer que dice, así dice el Señor. Esta frase está aludiendo a una expresión de la época que es así dice el rey. Así dice el rey, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando salía un edicto, ¿no? Cuando salía una indicación de parte de el rey o el reino, etcétera, sacaban estos edictos y arriba del edicto decía así dice el rey. Entonces se sabía, al poner esa frase, se sabía que el rey era una autoridad, entonces todo el pueblo estaba sometido a ese edicto porque tenía la autoridad del rey. Entonces la Biblia tiene la autoridad del rey. La Biblia tiene la autoridad de Dios, ¿no? Te voy a leer una frase de Wayne Grudem, que es un gran teólogo. Dice así, Grudem dice, la autoridad de la Biblia quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de una manera tal que no creer o desobedecer a alguna de ellas es no creer o desobedecer a Dios, ¿no? ¿Sí? Si yo creo que la Biblia es escrita por Dios y que contiene las palabras de Dios, cuando yo desobedezco lo que dice la Biblia, estoy desobedeciendo a Dios. Si yo no creo lo que dice la Biblia, no le estoy creyendo a Dios. La autoridad de la Biblia
Nosotros venimos porque sabemos que la Biblia tiene la autoridad de Dios mismo. Como te decía hace unos minutos, Dios está hablando, es la voz de Dios, es el pensamiento de Dios, es lo que quiere Dios que tú sepas, aprendas, ¿no? Y el edicto del rey también suponía algo, que el pueblo obedecía el edicto del rey, ¿no? Nosotros somos discípulos del Señor. Nosotros somos, lo veíamos cuando estábamos estudiando el Evangelio, si te acuerdas el punto cuando estudiamos el reino de Dios. El reino de Dios, ¿no?, era esa obediencia que los hijos de Dios le tienen a su rey. Si yo soy parte del reino de Dios, entonces yo me porto a la altura del reino de Dios, aquel reino en el cual Dios me sacó del reino de las tinieblas para pasarme a su reino, al reino de la luz. Así que si yo soy parte de ese reino, entonces yo obedezco al rey, ¿no? A veces creemos o pensamos que el Señor tiene que venir a hablarnos en las noches a través de un sueño, ¿no? O que Dios tiene que venir y de manera audible decirte, tal o cual cosa, ¿no? El Señor ha hablado. Y la voz de Dios está en su palabra. La voz de Dios está en la Biblia. Ve por favor a la segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro 1. Del 19 al 21. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Dice así, el apóstol Pedro, dando también un mensaje parecido al de Pablo en la segunda carta a Timoteo, un mensaje en sus últimos días, un mensaje urgente, con un sentido de urgencia. Dice Pedro, también tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La que te dice un hombre, la que de pronto un autollamado profeta viene y habla. ¿Sabes dónde está la palabra profética más segura? La tienes hoy en tus manos. Hoy tienes la palabra profética más segura. Y sigue diciendo, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿no? Nosotros vemos de pronto una noche oscura en el lugar, en el mundo en el que estamos. Las cosas están difíciles. Las cosas están, no necesariamente estamos en una generación en el que las cosas son fáciles. Cada vez está más oscura la noche. Cada vez pudiéramos pensar, ¿no?, que el reino de las tinieblas está avanzando, ¿no? Y porque vemos situaciones, maldad, corrupción, todo lo que vemos alrededor de nosotros. Pero dice así la Biblia, que tú tienes la palabra profética más segura y que haces bien en estar atento, dice aquí, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Quieres luz en medio de la oscuridad? ¿Quieres luz en medio de las dificultades? La tienes en tus manos. Hermano, en tus manos tienes una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Sigue diciendo, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía, este es el punto al que quería llegar, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, lo que te decía hace unos minutos. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que en la Biblia no tienes algo traído por la voluntad de un hombre, sino por el mismo Espíritu Santo. No. Te voy a leer ahora el verso que ya leíamos, de 1 Timoteo 3:16.
Segunda de Timoteo, perdón, 3:16. En la traducción del lenguaje actual, dice así: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Otra vez, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Todo lo que está escrito. Nosotros sabemos que la Biblia tiene la autoridad de Dios porque están avaladas por el mismo Jesucristo. Ve por favor a Juan 18, versículo 37. Jesucristo mismo avala las Escrituras. Están autenticadas por Él las Escrituras. Juan 18:37 dice: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Para esto he venido al mundo, dice Jesús, para dar testimonio de la verdad. Uno de los propósitos de que Jesús haya encarnado, haya estado en esta tierra, era dar testimonio de la verdad. Y dice Juan 17, versículo 17, Juan 17, 17. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué está diciendo Jesús con respecto a la palabra de Dios? Que la palabra de Dios es verdad. Jesús mismo está avalando las Escrituras y Él da testimonio de estas cosas. También sabemos que la palabra de Dios tiene autoridad, que la Biblia tiene autoridad, porque son avaladas y empleadas por el mismo Espíritu de Dios, ¿no? Efesios 6:17 dice que es la espada del Espíritu, ¿no? La espada del Espíritu, ¿no? La palabra de Dios lo es. El Espíritu mismo entonces emplea las Escrituras y las Escrituras proceden de Él. Entonces, resumamos esta cuestión de la autoridad en 3 puntos. Las Escrituras son el aliento y el soplo de Dios. Las Escrituras, como decíamos, son inspiradas por Dios y son las palabras de Dios dadas a los hombres, ¿no? El punto 2 sería: la palabra de Dios posee el sello del Hijo de Dios. Lo que veíamos, Jesús mismo avala las Escrituras. Y como veíamos al final, se originan y son empleadas por y del Espíritu de Dios. La Biblia no tiene la autoridad que le da alguna institución. La Biblia no tiene autoridad porque la avale la iglesia, ¿no? La Biblia tiene autoridad porque viene de Dios. La Biblia no tiene autoridad porque la avale la tradición. Hay quien dice que si la tradición avala tal concepto bíblico, entonces este es correcto. No. La Biblia no necesita que la autentique más que el mismo Jesús, que es quien lo hace, y el Espíritu Santo, pero no es que algún otro libro, ¿no? O alguna otra revista o algún otro artículo le dé la autoridad. La Biblia no está subordinada a ninguna institución y no está subordinada a ningún hombre. La Biblia no está avalada por quien se para aquí enfrente. La Biblia está
avalada por Dios mismo. Dios le da la autoridad. Solo la palabra de Dios tiene la autoridad, dice un autor. Solo la palabra de Dios, Sproul dice, solo la palabra de Dios tiene el tipo de autoridad que puede atar la conciencia de los hombres para siempre. ¿No? Ve por favor a Hechos 5. Hechos 5, vamos a leer del 27 al 29. Hablando de esto, de que si la Biblia está subordinada, ¿no?, a una institución o subordinada a un hombre, decíamos, la Biblia es la palabra inspirada, exhalada por Dios y tiene la autoridad de Dios mismo. Es la palabra de Dios. Y repito, no hay nada fuera de ella que tenga que avalarla. No hay nada fuera de la palabra de Dios que le dé valor. Ningún hombre en esta tierra tiene más autoridad que la palabra de Dios. Ningún hombre en esta tierra tiene una palabra con mayor autoridad que la palabra de Dios, que Dios mismo. Dice Hechos 5, versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron al concilio y al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Están los discípulos del Señor y son traídos, fíjate, ante el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía una autoridad en ese tiempo, ¿no? Era la mayor autoridad en medio del pueblo judío, ¿no? Porque, bueno, en teoría el sumo sacerdote tenía las escrituras y, bueno, sí, la posición del sumo sacerdote estaba avalada por Dios, pero no por encima de Dios. Dice el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué les dije? ¿Qué les dijo el sumo sacerdote? No prediques de Cristo. ¿No? Esto es algo que se opone a lo que la Biblia dice. Si el sumo sacerdote hubiera dicho, o si una autoridad te dice, sujétate a tu esposo, ¿no? Esa afirmación o ese mandato está en la Biblia y entonces nos sometemos, ¿no? E incluso si, no sé, paga tus impuestos, ¿no? ¿Esto se contrapone a lo que enseña la Biblia? No, ¿no? Pero lo que estaban diciendo este sumo sacerdote era contrario a la palabra de Dios, era contrario a lo que Dios había dicho. Entonces ahí nosotros decimos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Hay cosas que las autoridades dicen y nosotros sabemos que la autoridad es dada por Dios, como te decía. Pero si lo que la autoridad está diciendo va contrario a lo que dice Dios, entonces respondemos como los apóstoles: me es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres, porque la palabra de Dios es nuestra autoridad y yo obedezco lo que la Biblia dice. La Biblia entonces es la inspiración, ¿no? y es la revelación, ¿no? ¿Qué quiere decir revelación? Literalmente revelación quiere decir quitar el velo, ¿no? Tenemos esto acá y si nosotros quitamos esta mampara, estamos
quitando el velo, revelando lo que hay atrás de esto. Esto es la revelación. Entonces el Señor nos ha revelado algo que para nosotros antes estaba oculto, ¿no? Y esa revelación está en toda la palabra de Dios. Por último, el último concepto que damos es una revelación. El concepto teológico es una revelación progresiva. Una revelación progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no toda la revelación de Dios está en Génesis. No toda la revelación de Dios está en Éxodo, sino que la revelación de Dios es progresiva, sino que está en Génesis. Todo lo que dice Génesis es palabra de Dios, pero progresivamente se va corriendo el velo, progresivamente se va ampliando la revelación a todo lo que está escrito en la Biblia. Entonces, nuestra visión panorámica de la revelación de Dios para la vida, para nuestra vida, de lo que Dios quiere que nosotros sepamos, está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Progresivamente está en toda la palabra del Señor y solo en la palabra del Señor. Puede haber libros que nos enseñen, puede haber libros, vamos a decir, libros maestros, ¿no? Porque la Biblia habla de que hay maestros, ¿no? Y somos enseñados, ¿no? Hay grandes hombres de Dios que Dios sigue usando, no para revelarnos, sino para alumbrarnos lo que ya dice la Biblia. Un maestro no me revela cosas nuevas. Un escritor contemporáneo no me revela cosas nuevas. ¿Has oído eso? ¿Una nueva revelación de parte de Dios? No. Toda la revelación de Dios está en la Biblia. Y solo somos iluminados, ¿no? Yo ya tengo la revelación. Y te acuerdas cuando estudiamos Nehemías, ¿no? Que los levitas iban con el pueblo y les decían la Biblia, las Escrituras, de manera que ellos pudiesen entenderlas, ¿no? No estaban cambiando nada de la Escritura, sino que estaban enseñando lo que dice la Biblia, lo pongo de manera en la que tú lo puedas entender, ¿no? No hay una revelación nueva, la revelación de parte de Dios está completa en la Biblia y la Biblia encarna toda la verdad que viene de parte de Dios. Ella misma es la revelación, ¿no? Que está, como te decía, de manera progresiva en toda la Biblia y está completo. Seguramente lo veremos la próxima semana, ¿no? Que sea maldito aquel que le añada o le quite, ¿no? Imagínate, intentar corregir a Dios, ¿no? Intentar ampliar, ¿no? Lo que dice Dios. Eso no hace un maestro. Un maestro, de acuerdo a lo que está escrito, dice y se pone de manera. Por ejemplo, estudiamos la Biblia y vemos lo que dice el idioma original y vemos y ampliamos la idea, pero no cambiamos, ¿no? Y como hemos dicho, nadie tiene una revelación nueva. La palabra de Dios está completa. Así que, hermano, qué bendición, ¿no? Qué bendición. Tú tienes el pensamiento de Dios en tus manos, ¿no? Qué bendición que puedas llegar en la noche y después de haber oído a tus compañeros contar chistes y después de haber oído las letanías que a veces se oyen en el transporte público, ¿no? De pronto llegar y, Señor, ¿qué dices tú? ¿No? Después de haber oído lo que dice el doctor, después de haber oído lo que dijo tu jefe, después de haber oído lo que este mundo dice, Señor, pero ¿qué dices tú? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y, hermano, toda ella te es útil. A veces nos saltamos ciertos pedacitos, ¿no? No leo Apocalipsis porque está bien difícil, ¿no? Apocalipsis mismo dice, bienaventurado aquel que lee y escucha las palabras de esta profecía, ¿no? Bienaventurado aquel que lee y escucha. Nos vamos a saltar esto porque eso sí está complicado, hermano.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y toda ella te es útil. Toda ella te corrige, toda ella te enseña, toda ella te redarguye, toda ella te instruye en justicia. Inclina por favor tu rostro y vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque no estamos solos en esta tierra, bendito Padre. Gracias porque tú nos has dejado el Espíritu Santo, Señor. Decía tu Hijo Jesús estando en esta tierra: me tengo que ir, pero no están solos, sino que los he dejado con aquel que está llamado a estar al lado suyo, que es el Espíritu, Señor, que nos capacita para ir y contar y decir las buenas nuevas, para hacerte testigos en esta tierra, para ser testigos en esta tierra de lo que tú has hecho, Señor, de quién eres tú, Padre. Señor, y nos has dejado tu voz. Tu palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Señor, enséñanos a estar familiarizados tanto con tu voz que no podamos confundirte. A estar, Señor, tan familiarizados con tu palabra, con la Biblia, que no seamos confundidos, Señor, con aquellas falsas enseñanzas o aquellos hombres de los cuales habla tu misma palabra, Señor, que en los postreros tiempos iban a estar aquí, Señor, y que solamente iban a estar hablando, dice, doctrinas de demonios. Aquellos, Señor, que solamente quieren satisfacer sus propios vientres, Señor, y que predican, Señor, las artimañas del error. Señor, que nosotros estemos familiarizados o tan familiarizados contigo y con tu voz, que podamos discernir, Señor, qué es lo que proviene de ti y lo que no proviene de ti, Señor. Gracias por la Biblia, Señor. Gracias por lo que nos enseñas a través de ella, Señor. Gracias por tu voz. Gracias porque te interesa comunicarte con nosotros. Tan es así, Señor, que está tu palabra, Señor, aquí. Que hoy podemos abrirla libremente, que quien quiera aquí puede tener una Biblia, puede conseguirla y puede leerla en el metro, en el parque, Señor. Tantos hermanos nuestros, Señor, que solamente tienen un pedacito, Señor, un texto. En algunos países, Señor, que arrancan las hojas para turnárselas porque está prohibido tener una Biblia, Señor. Aquellas culturas, Señor, que crecieron, aquellas sociedades que crecieron solamente con una Biblia por cada 100 personas, Señor. Pero hoy nosotros, Señor, tenemos la palabra profética más segura, Señor, a la cual, Señor, haremos bien en escuchar. Y queremos escuchar tu voz, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. No te pedimos hoy que nos hables, porque tú has hablado, Señor. Y tú has buscado, como dice Hebreos, de muchas formas, Señor, hablarte. Y tú nos hablas hoy a través de tu Hijo, Señor. Tú nos hablas hoy a través de tu palabra, bendito Padre. Gracias por ella. Gracias por tu voz, Señor. En este mundo, Señor, de tanta confusión, podemos escuchar tu voz. Podemos escuchar lo que dices tú. Gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, bendiciones. Dios te guarde. Hermanos, vamos a continuar con nuestro devoción.